5. El enfoque de la escuela bancaria, Feketiana, no puede evitar los ciclos. En esta sección explico por qué la variante de la escuela bancaria que defiende Rayo no evitará los ciclos económicos. Para ello tenemos que analizar la naturaleza del ahorro real que es necesario para sostener los procesos productivos. Debemos analizar algunas características básicas de la teoría del capital. Además, analizamos cómo el mercado de letras reales afecta a toda la estructura de los tipos de interés y a las inversiones a largo plazo. Por último, analizamos el supuesto límite para la expansión crediticia en las necesidades del comercio. Los saldos de tesorería no son el ahorro, la esencia de los medios fiduciarios, bienes presentes o bienes futuros, probablemente el desacuerdo teórico más importante entre Rayo y la escuela austríaca es el papel y la naturaleza del ahorro real y su relación con la demanda de dinero. Esta cuestión está relacionada con la naturaleza de los medios fiduciarios que discutimos en esta sección. Una de las aportaciones de Mises en su obra de 1912 La teoría del dinero y del crédito fue haber mejorado el análisis de Menger sobre el dinero y haber proporcionado una nueva tipología subjetivista del dinero. Ullman 2012. Según Mises 1997, el dinero en su sentido más amplio puede dividirse en dinero en sentido estricto y en sustitutos del dinero. En un patrón oro, el oro es el dinero en sentido estricto. Los sustitutos del dinero, como un depósito a la vista o un billete bancario, pueden cambiarse por dinero en sentido estricto, como el oro, a petición y en cualquier momento. Los sustitutos del dinero son derechos perfectamente redimibles sobre el dinero, en sentido estricto. Por eso son sustitutos monetarios, perfectos. Existen dos tipos de sustitutos del dinero, los certificados monetarios y los medios fiduciarios. Los certificados monetarios son sustitutos del dinero que están completamente respaldados por dinero en sentido estricto. Los medios fiduciarios, sin embargo, son sustitutos del dinero que no están respaldados por dinero en sentido estricto. En otras palabras, los medios fiduciarios son sustitutos del dinero que se emiten más allá del importe de los certificados monetarios. Cuando alguien deposita dinero en sentido estricto en un banco, éste emite un certificado monetario. Los medios fiduciarios son creados por el banco emisor cuando después concede un crédito circulatorio. Mientras que en un crédito mercancía alguien cede poder adquisitivo en beneficio de otro, en un crédito circulatorio y en la emisión de medios fiduciarios es diferente. Al beneficio de la parte que recibe antes de pagar no se contrapone un sacrificio de la otra parte. 1997, p. 238. Como no hay sacrificio, los medios fiduciarios se crean de la nada. 1997. p. 280. Mises, que se formó como abogado, fue influenciado en su análisis de los derechos y los títulos por su maestro académico Eugen von Bauwerk, 1881, pp. 120. Los sustitutos del dinero son derechos pagaderos a la vista y se consideran bienes presentes. Los sustitutos del dinero se consideran derechos ciertos. Se canjean a la par. No se negocian con descuento. Los sustitutos monetarios perfectos, es decir, los depósitos a la vista, y el dinero en sentido estricto cumplen los mismos servicios de reducir la incertidumbre y facilitar las transacciones. Cuando se emiten sustitutos de dinero, no hay transacción de crédito, porque la emisión de un título, sustituto monetario perfecto, a un bien presente, dinero en sentido estricto, no es un préstamo. Las cosas son diferentes en el caso de los préstamos, que son transacciones de crédito. En una transacción de crédito, hay una transferencia de bienes presentes que se entrega a cambio de bienes que se recibirán en el futuro. Como aclara von Bauwerk, 1881, pp. 5 a 11, una operación de crédito implica un título sobre un bien futuro aún inexistente. La distinción entre bienes presentes y bienes futuros es importante para Mises y esencial para el debate sobre la banca con reserva fraccionaria basada en letras reales. Para Mises, un depósito a la vista, sustituto monetario perfecto, es un título, o derecho, sobre un bien presente, mientras que un bono o una letra real son títulos sobre bienes futuros. Rayo, sin embargo, no aplica la distinción misesiana entre bienes presentes y bienes futuros. Más bien, Rayo distingue entre bienes reales, que son aquellos bienes que no representan la deuda de otra persona, y bienes financieros que sí representan una deuda de otra persona. 2019, p. 96.
Para Rayo tanto los depósitos a la vista como las letras reales son activos financieros, mientras que para Mises los primeros son un título de propiedad de bienes presentes y los segundos un título de propiedad de bienes futuros. La conceptualización de Rayo de los activos reales y los activos financieros, que podría ser útil en otros contextos, no permite distinguir las diferencias entre un título a un bien presente y un título a un bien futuro. Su enfoque basado en la distinción entre activos reales y activos financieros oculta los problemas de la banca con reserva fraccionaria. Un punto de vista más matizado sostiene que puede existir propiedad, bienes presentes, de bienes de consumo, bienes de producción y dinero. Además, existen títulos, derechos, sobre bienes de consumo futuros, bienes de producción futuros y dinero futuro, Oppe, Ulsman y Bloch 1998, p. 24. Para Rayo solo existen bienes reales y activos financieros. La importante diferencia entre los títulos que dan derecho a bienes presentes y los títulos que dan derecho a bienes futuros pasa completamente desapercibida en la conceptualización de Rayo. No hay ninguna diferencia esencial entre un certificado de un coche dejado en un aparcacoches, título de un bien presente, y un bono, título a un bien futuro. Para Rayo, ambos son activos financieros. Esta falta de distinción es especialmente problemática cuando los títulos sobre bienes presentes ejercen a efectos prácticos la misma función que los propios bienes presentes, como es el caso de los medios fiduciarios y el dinero en sentido estricto. En consecuencia, Rayo 2019 tiene una idea completamente diferente de los medios fiduciarios, que es la raíz de muchas de nuestras discrepancias. Para Rayo, los medios fiduciarios no son bienes presentes ni sustitutos monetarios perfectos, sino simplemente activos financieros muy líquidos. De ahí a su argumento de que las personas que poseen medios fiduciarios están invirtiendo, básicamente en un activo financiero y, por tanto, ahorrando, solo hay un muy pequeño paso que, sin embargo, es fatal. Por lo tanto, para Rayo, la emisión de medios fiduciarios adicionales, si es contra letras reales, no plantea ningún problema, ya que genera automáticamente un nuevo ahorro real por parte de los titulares de los nuevos medios fiduciarios. Rayo no puede aceptar dentro de su argumento la posibilidad de que los sustitutos monetarios perfectos se utilicen como bienes presentes, porque entonces la cuestión de su respaldo o no con el ahorro real entraría inmediatamente en escena. En consecuencia, los sustitutos monetarios perfectos se eliminan por definición, porque de lo contrario todo su argumento se derrumbaría. Por tanto, como los sustitutos monetarios perfectos deben desaparecer en el mundo de Rayo, se los clasifica bajo un nuevo nombre, activos financieros. Al margen de las definiciones, hay una cuestión esencial en juego. Lo decisivo en la cuestión sobre la naturaleza de los medios fiduciarios es el punto de vista subjetivo. Igualmente que la ley de la utilidad marginal decreciente se basa en valoraciones subjetivas, sucede lo mismo con el concepto de sustitutos monetarios perfectos. Cuando, desde el punto de vista del actor, las unidades individuales de un bien son perfectamente intercambiables, se aplica la ley de la utilidad marginal decreciente. Esta ley dice, cuando las unidades de un bien son consideradas por el actor como perfectamente intercambiables y el número de las mismas a su disposición aumenta, la utilidad marginal de cada una de estas unidades individualmente consideradas disminuye. Estas unidades no son perfectamente intercambiables desde un punto de vista objetivo. Lo que hace aplicable la ley de la utilidad marginal decreciente no son las características objetivas de los bienes, sino la consideración subjetiva del actor. Pues exactamente lo mismo ocurre con los sustitutos monetarios. Pero, ¿pueden las unidades ser perfectamente intercambiables o los títulos de bienes pueden ser sustitutos monetarios perfectos? Desde el punto de vista metafísico, no hay nada perfecto en este mundo. Pero ningún sofisma puede quitar que, subjetivamente, las unidades pueden considerarse perfectamente o, si se prefiere, completamente intercambiables. Y un individuo puede considerar dos billetes de 5 euros y uno de 10 euros como sustitutos equivalentes y perfectos. Del mismo modo, los sustitutos monetarios pueden considerarse subjetivamente como perfectamente intercambiables con el dinero en sentido estricto, al menos en un momento y lugar concreto. Un billete de 10 euros puede considerarse perfectamente intercambiable con 10 euros en una cuenta bancaria a la vista.
De hecho, en sus prácticas contables, las empresas y los particulares consideran que tanto el dinero en efectivo como el dinero en cuentas bancarias forman parte de sus saldos de tesorería y son una misma partida, como sustitutos perfectos. Lo esencial aquí es que el billete de 10 euros y los 10 euros en la cuenta bancaria pueden formar parte de lo que el individuo considera subjetivamente como su saldo de tesorería, Ullman 2000, p. 107. Y cuando el individuo toma la decisión de comprar o no comprar, de vender o no vender un bien o servicio, tiene en cuenta el saldo de tesorería que subjetivamente considera tener disponible, y este saldo de tesorería incluye tanto el dinero en sentido estricto como los sustitutos monetarios perfectos. Los sustitutos monetarios perfectos se utilizan, objetivamente, como si fueran dinero en sentido estricto. Por lo tanto, hay una diferencia esencial entre si alguien crea algún medio de intercambio secundario, por ejemplo, alguien emite acciones en el mercado de valores que son muy líquidas, o si alguien crea sustitutos monetarios perfectos que no están respaldados por dinero en sentido estricto, es decir, medios fiduciarios. Ambos son activos financieros desde el punto de vista de Rayo. Sin embargo, hay diferencias cruciales. En el segundo caso, la oferta monetaria que comprende sustitutos monetarios perfectos y dinero en sentido estricto aumenta. Existe una doble disponibilidad. La persona que tiene el dinero en sentido estricto cree que está disponible, y la persona que tiene los sustitutos monetarios perfectos considera, y con toda razón, que tiene también ese mismo dinero disponible. Esta doble disponibilidad no se da en el caso de una emisión de acciones en el mercado de valores. Ahora, examinemos más a fondo si los medios fiduciarios son activos financieros. Un activo financiero siempre implica un intercambio de bienes presentes contra bienes futuros. En un bono, por ejemplo, el prestamista cede bienes presentes, dinero disponible hoy, contra bienes futuros, dinero disponible en el futuro. Del mismo modo, una acción es un activo financiero. El comprador de las acciones cede dinero y obtiene a cambio el derecho a dividendos en el futuro. El dinero, sin embargo, no es ni un bono ni una acción, no es un activo financiero. El dinero es un bien presente que presta servicios en el presente, es decir, facilita el intercambio y reduce la incertidumbre. La reducción de la incertidumbre es la clave para entender la naturaleza y la función del dinero. Sin conocer el momento y la magnitud de los gastos futuros, los individuos demandan dinero para cubrirse de esa incertidumbre. El dinero en sentido estricto y los sustitutos del dinero difieren de los activos financieros, ya que los primeros representan una disponibilidad a la vista a un valor nominal, Houghton 2022. En el caso de los activos financieros, como las acciones o los bonos, sigue habiendo riesgos residuales. Así pues, la demanda de dinero es la demanda de bienes presentes para reducir la incertidumbre y satisface una necesidad distinta que la de la demanda de activos financieros, que es una demanda de bienes futuros renunciando a bienes presentes. Cuando alguien demanda dinero o sustitutos perfectos del dinero vendiendo algún bien presente, no hay intercambio de bienes presentes. Contra bienes futuros, no hay transacción de crédito. El dinero debe estar disponible en el presente para prestar sus servicios. Ahora bien, los medios fiduciarios son sustitutos perfectos del dinero. Se aceptan en el intercambio como si fueran dinero en sentido estricto. Se intercambian a la par con el dinero en sentido estricto. Y de hecho, en las estadísticas comunes, tanto el efectivo como los depósitos a la vista se incluyen en M1 porque cumplen la misma función económica. En resumen, como el dinero no es un activo financiero, y los medios fiduciarios son sustitutos monetarios perfectos, los medios fiduciarios tampoco son activos financieros. La gente tiene medios fiduciarios, porque son un sustituto monetario perfecto y cumplen la misma función como bien presente que el dinero. Como dice Erbener, p. People only demand money substitutes, not fiduciary media, and their demand exists only when they have confidence in full redemption based on the issuer's practice of full redemption. People could not demand fiduciary media because they cannot distinguish between a money substitute that is a money certificate and one that is a fiduciary medium. If they could make such a distinction, then fiduciary media would not be viable. Erbener 2002, p. 83. Mientras que el dinero bancario totalmente canjeable es un sustituto monetario perfecto, una letra real no lo es según Mises, Rayo 2019, p. 27.
Puede ser un medio de cambio secundario. De hecho, las tenencias de letras reales no sirven a un banco en una corrida bancaria. Mientras que las letras reales son redimibles en 30 días, o 60, o 90, en una corrida bancaria los depositantes quieren su dinero ahora mismo sin esperar plazo alguno. Humphrey y Timberlake 2019, p. 29. De nuevo, la cuestión de la naturaleza de los medios fiduciarios es importante debido al papel del ahorro. Si los medios fiduciarios fueran activos financieros, lo que implicaría un intercambio de bienes presentes contra bienes futuros, los titulares de los medios fiduciarios estarían ahorrando, y la expansión crediticia por parte de los bancos con reserva fraccionaria basada en las letras reales estaría respaldada por un ahorro real. Sin embargo, si, como hemos demostrado, los medios fiduciarios son sustitutos monetarios perfectos y actúan como bienes presentes, entonces nadie está renunciando a bienes presentes y ahorrando por tener dinero bancario. Analizaremos esta cuestión con mayor profundidad en la siguiente sección. Una breve excursión legal, muy relacionado con el tema de la esencia de los medios fiduciarios, si son activos financieros o más bien sustitutos monetarios perfectos, está la problemática jurídica de la banca con reserva fraccionaria. Rayo solo aborda la cuestión jurídica de forma indirecta. Sin embargo, es bastante importante. Rayo considera que un contrato de crédito no es un intercambio de bienes presentes contra bienes futuros, sino una relación entre acreedores y deudores. Un crédito es un derecho de cobro, p. 128. Para Rayo, los medios fiduciarios como los billetes de banco o las cuentas bancarias son créditos pagaderos a la vista o préstamos a la vista. Por lo tanto, según Rayo en la banca con reserva fraccionaria basada en letras reales no hay doble disponibilidad de dinero en sentido estricto, porque los medios fiduciarios constituyen solo un derecho de cobro en el momento en que alguien demanda cobrar o redimir en dinero en sentido estricto, no antes ni después. Por lo tanto, el banco solo tiene que disponer de las reservas en el momento en que el titular de los derechos pida el cobro. Ni en la acción humana ni en la teoría del dinero y del crédito Mises escribe sobre las cuestiones jurídicas de la banca con reserva fraccionaria. Sin embargo, observa, 1997, p. 242, que el hecho de que haya depositado dinero no significa en modo alguno que renuncie a disponer inmediatamente de la utilidad que pueda procurarle. Esta observación indica que Mises creía que existe una doble disponibilidad implicada en la emisión de medios fiduciarios. El problema de la doble disponibilidad está en el centro de los problemas legales de la banca con reserva fraccionaria. Incluso si asumimos que los bancos sí emiten créditos a la vista, con derechos de cobro y no depósitos a la vista, mientras estos créditos a la vista se consideren perfectamente disponibles y equivalentes a los depósitos a la vista, todos los principios jurídicos tradicionales que se aplican a los depósitos a la vista deben aplicarse también a los créditos a la vista. Cambiar el nombre de los depósitos a la vista por créditos a la vista no cambia su naturaleza. Los principios jurídicos se aplican a los contratos que son equivalentes, aunque se utilicen nombres diferentes. Por ejemplo, un contrato que establece que si llueve el 25% de los días habrá el pago de X, es equivalente a un contrato que dice que si llueve uno de cada 4 días, habrá el pago de X. Los mismos principios se aplican a ambos contratos. Un crédito a la vista, que da derecho a cobrar a petición del titular, equivale a un contrato de depósito a la vista. Cuando el titular tiene siempre el derecho de cobrar o retirar su dinero en cualquier momento, y cree poder hacerlo, entonces forma parte de su saldo de tesorería, no solo en el momento en que retira su dinero sino siempre. Como tal, los medios fiduciarios son sustitutos monetarios y se utilizan como medios de pago. Por lo tanto, existe una doble disponibilidad en el momento en que se crean los medios fiduciarios. El titular de los medios fiduciarios cree que el dinero en sentido estricto está a su disposición, ya que tiene derecho a cobrarlo, y el banco que utiliza el dinero en sentido estricto lo cree disponible para sus fines de inversión, es decir, para conceder préstamos. Saldos de tesorería y ahorro. Tener un saldo de tesorería de medios fiduciarios no es como tener activos financieros como acciones o bonos. Cuando alguien compra acciones o bonos, está renunciando a su poder adquisitivo. Cuando alguien tiene medios fiduciarios, no está renunciando a su poder adquisitivo, sino que tiene un bien presente.
Hay una doble disponibilidad porque el titular de los medios fiduciarios y el banco actúan como si tuvieran el dinero disponible. Compare los dos escenarios siguientes. En primer lugar, supongamos que la persona ahorra de sus ingresos y compra una acción recién emitida, un activo financiero. La empresa toma el dinero para invertirlo en un proyecto a 10 años. El ahorrador, después de un año, vende las acciones y otra persona se convierte en el ahorrador, ya que reduce el consumo y compra las acciones. Si nadie ahorra para comprar las acciones de A, entonces A se convierte en un ahorrador forzoso, ya que no puede vender las acciones y no puede consumir tanto como esperaba. En cualquier caso, los precios de los bienes de consumo no aumentan. El proyecto de inversión está respaldado por ahorro real y es sostenible. Supongamos ahora que la persona B ahorra de sus ingresos y los añade a su saldo de tesorería que tiene en un depósito a la vista, un sustituto perfecto del dinero y un bien presente. El banco toma el dinero y concede un préstamo a una empresa para que invierta en un proyecto a 10 años. Cuando al cabo de un año la persona B gasta su dinero, los precios de los bienes de consumo suben relativamente y el nuevo proyecto que se había emprendido para durar 10 años puede tener que ser abandonado, ya que los proyectos más cortos se vuelven relativamente más rentables con la subida de los precios de consumo. Mientras que los activos financieros surgen en las operaciones de crédito y la tenencia de activos financieros implica ahorro, la tenencia de un saldo de tesorería no es ahorro. Este error se encuentra ya en Keynes 1965 que escribe, se supone que un depositante y su banco tienen manera de ingeniarse para efectuar una operación mediante la cual los ahorros pueden desaparecer del sistema bancario en tal forma que se pierden para la inversión, o, al contrario, que el sistema bancario puede conseguir que haya una inversión a la que no corresponda ahorro alguno. Pero nadie puede ahorrar sin adquirir un bien, ya sea en efectivo, en forma de una deuda o de un bien capital, y nadie puede adquirir un bien que antes no poseía, a menos que se produzca otro nuevo de valor igual o alguien más se desprenda de un bien igualmente valioso que antes poseía. En la primera alternativa existe una nueva inversión correspondiente, en la segunda alguien ha de desatesorar una suma igual, porque su pérdida de riqueza tiene que deberse a un excedente de su consumo sobre su ingreso y no a una pérdida de capital por cambio en el valor de un bien capital. P. 81. Keynes, en la página siguiente, sostiene que la persona que posee los medios fiduciarios adicionales creados por la expansión crediticia está ahorrando realmente. Además, los ahorros que resultan de esta decisión son tan auténticos como cualquier otro ahorro. No se puede obligar a nadie a poseer el dinero adicional correspondiente al nuevo crédito bancario, a menos que deliberadamente prefiera guardar más en dinero que en otra forma de riqueza. P. 82, Benjamin Anderson, 1979, p. 391, comenta con acierto que one must here protest against the dangerous identification of bank expansion with savings, which is part of the Keynesian doctrine. Un aumento de la cantidad de unidades monetarias, o medios fiduciarios, no equivale a un aumento del ahorro real. El hecho de que las nuevas unidades monetarias cambien de manos y estén siempre atesoradas por alguien, no significa que sean ahorro real. Incluso si los medios fiduciarios no se gastan inmediatamente, eso no significa que haya un ahorro real adicional. Huerta de Soto 2020, p. 545. Huerta de Soto, 2012, pp 541 a 546, menciona que el argumento de George Selgin a favor de la banca con reserva fraccionaria se basa en el argumento de Keynes. Rayo 2019 sigue parcialmente el argumento de Selgin. Rayo no identifica toda la expansión bancaria con el ahorro como Selgin. Solo considera que se ahorra en la expansión crediticia en la que se descuentan letras reales. Rayo cree que cuando se crean medios fiduciarios mediante la expansión crediticia basada en letras reales y luego no se presentan para su reembolso en los bancos, sino que se mantienen atesoradas, hay un aumento del ahorro real. Sin embargo, el error de Keynes, Selgin y Rayo es el mismo. La tenencia de medios fiduciarios recién creados no equivale a un nuevo ahorro. El ahorro implica la abstención previa del consumo y la liberación de bienes de consumo. Implica renunciar a los bienes presentes, algo que no ocurre cuando la banca con reserva fraccionaria expande el crédito basado en letras reales. Como dice Mises, 1997,
p. 246, una persona que acepta y tiene billetes no concede un crédito, no cambia un bien presente por un bien futuro. El billete inmediatamente convertible de un banco solvente se emplea en todas partes como un medio fiduciario en vez del dinero en las transacciones comerciales, y nadie establece una distinción entre el dinero y los billetes que tiene en caja. El billete es un bien presente igual que el dinero. Huerta de Soto 2020 nos recuerda, todo ahorro supone una disciplina o sacrificio respecto del consumo previo de bienes y servicios, y no una renuncia al consumo potencial que podría producirse con las nuevas unidades monetarias creadas de la nada por la expansión crediticia. pp. 426 a 27, puede haber, por supuesto, un ahorro forzado, como consecuencia de la expansión crediticia basada en letras reales. Cuando los medios fiduciarios adicionales hagan subir los precios, algunos individuos se verán obligados a reducir su consumo. Además, después de un auge artificial iniciado por la expansión crediticia basada en letras reales, muchos bienes de capital perderán valor, habrá una recesión y en la recesión el consumo caerá. Sin embargo, para que los proyectos de inversión sean sostenibles, hace falta un ahorro previo, no un ahorro forzado a posteriori. Rayo podría replicar que el productor que emite la letra real podría consumir ya los bienes que se utilizan para garantizar la letra y, por tanto, el productor estaría ahorrando. Sin embargo, este argumento es problemático y entra en conflicto con la teoría del valor subjetivo por varias razones. En primer lugar, el productor no puede, normalmente, consumir todos los productos que produce. En efecto, en una economía basada en la división del trabajo, los productores producen una gran cantidad de bienes de consumo cuya utilidad marginal para el productor es bastante reducida. Luego estos bienes se intercambian contra bienes y servicios que otros especialistas producen en gran cantidad. En efecto, en una sociedad basada en la división del trabajo normalmente el productor no produce los bienes de consumo para sí mismo, sino para los demás. En segundo lugar, un bien de consumo se convierte en un bien de consumo, cuando es evaluado como tal subjetivamente por un consumidor potencial. Antes, el bien tiene que ser producido, transportado y comercializado hasta el consumidor final. Mientras necesite ser transportado y comercializado todavía no es un bien de consumo, sino que se encuentra en una fase previa de producción, Mises 1997, p. 57. Es un bien de capital o un bien intermedio. No consumir el bien de capital es necesario para terminar un determinado proyecto de inversión, pero no constituye un ahorro real disponible para financiar otro proyecto adicional. Los capitalistas pueden vender sus bienes de capital inacabados y aumentar el consumo en cualquier fase del proceso productivo. Sin embargo, para que los procesos productivos se completen con éxito, alguien tiene que seguir ahorrando hasta el final del proceso de producción. La venta de los bienes de capital inacabados no aumenta el ahorro real desde un punto de vista agregado. Tampoco el descuento de letras respaldadas por estos bienes de capital inacabados aumenta el ahorro real. Cuando los bienes de capital inacabados, que respaldan las letras reales, se utilizan para la expansión crediticia, se crean nuevos medios fiduciarios sin que aumente el ahorro real. Es cierto que los capitalistas ahorran y que este ahorro se transforma en bienes intermedios y finalmente en bienes de consumo. Sin embargo, sería una doble contabilidad decir que el ahorro que se transforma en bienes de consumo no solo sostiene el proceso de producción de este bien de consumo, sino que constituye un ahorro adicional disponible para financiar otro proyecto. Se puede decir que los bienes de capital constituyen un ahorro, pero no están disponibles para financiar de forma sostenible otros proyectos mediante el descuento de letras reales por parte de la banca con reserva fraccionaria. En tercer lugar, Rayo tiene razón en que si los titulares de medios fiduciarios pidieran canjear los medios fiduciarios por dinero en sentido estricto, se produciría una contracción inmediata del crédito. Pero es un non sequitur deducir de esto que mientras no haya una corrida bancaria, haya un aumento del ahorro real. Que los depositantes no canjeen sus depósitos por dinero en sentido estricto no equivale a financiar el crédito mediante ahorro real, es decir, que alguien sacrifique una parte de su consumo. Veamos el siguiente ejemplo: si un banco compra bonos del Estado creando un depósito de reserva fraccionaria para el gobierno, entonces la oferta monetaria aumenta. Si el gobierno utiliza los fondos para comprar algo de otro cliente del banco,
en lugar de retirar el dinero en sentido estricto, entonces no hay contracción del crédito. Pero eso no significa que haya un ahorro real adicional, solo porque el cliente del banco retiene los medios fiduciarios recién creados. La cantidad de bienes reales disponibles para sostener los procesos de producción no ha aumentado. Simplemente, se han creado nuevos medios de pago. Los bancos emiten sustitutos monetarios perfectos que son aceptados como si fueran dinero en sentido estricto. Los propietarios de los factores de producción pagados con medios fiduciarios recién creados no tienen que esperar para gastar. Pueden utilizar directamente estos sustitutos monetarios. No tienen que canjearlos en dinero en sentido estricto antes de utilizarlos. No existe ninguna renuncia al consumo en el momento de la creación de los medios fiduciarios por parte del banco. Solo porque alguien atesore los medios fiduciarios, no significa que el ahorro real de la sociedad haya aumentado. ¿Qué pensaría Rayo de un falsificador de dinero? Si un falsificador de dinero produce billetes falsificados y el dinero circula, entonces los poseedores de los billetes falsificados, siguiendo el argumento de Rayo, también renunciarán a disponer de los bienes presentes. Podrían haber comprado bienes de consumo con estos billetes falsificados. Si los tenedores no utilizan los billetes inmediatamente no significa que haya más ahorro real. Y si los gastan y otras personas empiezan a tenerlos, tampoco hay más ahorro. Es absurdo pretender que los billetes falsos en los bolsillos de la gente financien la inversión del falsificador porque podrían haber intentado canjearlos por dinero en sentido estricto. No hay más ahorro real, solo hay ahorro forzado, ya que los precios tienden a subir. Y hay redistribución, a favor del falsificador principalmente. Respuesta de Rayo a Sean Corrigan. En una respuesta a Corrigan, Rayo 2014 insiste en que el descuento de letras reales por parte de los bancos con reserva fraccionaria implica ahorro. Su argumento es que los bienes que respaldan el billete o letra real ya están producidos y pueden ser consumidos. Modificando uno de sus ejemplos, supongamos que a los propietarios de los factores de producción se les paga con un vale que pueden canjear al final del proceso de producción por bienes de consumo. En este caso, los propietarios de los factores de producción están ahorrando, voluntariamente, durante el proceso productivo. Ahora, en lugar de pagar a los propietarios de los factores de producción con un vale, letra real, la letra real se descuenta y se intercambia contra medios fiduciarios, que se pagan a los propietarios de los factores. Los propietarios de los factores de producción pueden cambiar estos medios fiduciarios por los bienes de consumo producidos en cualquier momento. Si los propietarios de los factores de producción no compran los bienes de consumo, sino que conservan los medios fiduciarios, están, según Rayo, ahorrando de hecho, del mismo modo, ahorran cuando se les paga con vales. Si bien este es el caso más favorable, para Rayo, en el que se emiten letras reales contra bienes de consumo, y estos medios fiduciarios no se tocan o gastan hasta el final del proceso de producción, lo cual es absurdo pues precisamente las letras se crean y descuentan para gastar los importes recibidos en bienes de consumo o de capital, aún quedan importantes problemas, en primer lugar, y como ya se ha dicho, el proceso de producción termina cuando se vende el bien de consumo. Los comercios minoristas forman parte del proceso productivo. Son la última etapa de la producción. Esta última etapa implica tiempo, y el producto tiene que ser transportado física y espiritualmente, mediante la comercialización, a los consumidores. Por lo tanto, la distinción que hace Rayo entre dos tipos de bienes de consumo, a saber, los que se han producido pero aún no se han vendido y pueden utilizarse para el descuento de letras reales y los bienes de consumo reales, es artificial y no tiene sentido desde el punto de vista económico. Los ahorros deben estar disponibles hasta el final del proceso de producción para sostener a los propietarios de los factores y no solo hasta el final menos 30 días. La entrega de medios fiduciarios a los propietarios de los factores de producción unos 30 días antes del final del proceso de producción no acorta ni acelera el proceso de producción. Permite a los propietarios de los factores gastar estos medios fiduciarios antes de que finalice el proceso de producción. De hecho, si no se ganara tiempo con él. Descuento de letras reales para acceder al efectivo, entonces el descuento de letras reales sería redundante. Por lo tanto, hay una ganancia de tiempo que no se sustenta con ahorro real.
En segundo lugar, aunque los propietarios de los factores no toquen o gasten los medios fiduciarios, sus saldos de tesorería aumentan y pujarán por bienes y servicios en función de este aumento. Tal vez utilicen otros medios fiduciarios o dinero en sentido estricto para realizar compras adicionales que no habrían adquirido sin la expansión crediticia con letras reales. Tanto el dinero en sentido estricto como los medios fiduciarios son fungibles. En tercer lugar, el hecho de que haya que crear medios fiduciarios para vender los bienes de consumo a precios estables, demuestra que, de lo contrario, su precio tendría que bajar o el vendedor tendría que esperar. Al crear nuevos medios fiduciarios, no se produce un aumento del ahorro real, solo se evita una caída de los precios o se elimina el tiempo de espera. En cuarto lugar, imaginemos que se producen bienes de consumo adicionales que el empresario espera vender a 1000 unidades monetarias, UM. Un banco descuenta un billete real o letra de cambio por 990 UM. Se crean nuevos medios fiduciarios que aumentan los ingresos de los propietarios de los factores. Ahora, para comprar los bienes por valor de 1000 UM, las 990 UM son insuficientes. La autoliquidación no puede producirse. Y lo que es más importante, si las 990 UM de la renta adicional de los factores de producción se consumieran comprando los bienes recién producidos, esto implicaría un cambio en la proporción del gasto de consumo y de inversión. El 100% de la renta monetaria adicional se gastaría en bienes de consumo y el 0% en inversión. La proporción de la renta gastada en bienes de consumo aumentaría, es decir, habría un aumento de la preferencia temporal. El aumento de la preferencia temporal requeriría un ajuste de la estructura productiva que se haría menos capital intensiva. Si la preferencia temporal no cambia, entonces al menos una pequeña parte de la renta adicional de los factores de 990 UM no se gastará en bienes de consumo, sino que se ahorrará e invertirá. En este caso, no se produce la autoliquidación de la expansión crediticia de la letra real. Los bienes de consumo adicionales no se comprarán por 1,000 UM, sino que deberán bajar de precio. Los precios deben ajustarse debido al crecimiento económico. Pero esto no es un problema, sino lo más natural en una economía de mercado. La producción de medios fiduciarios no puede cambiar eso y es la fuente potencial de distorsiones intertemporales. La necesidad de ahorro real, la teoría del capital es un elemento esencial y distintivo de la economía austriaca. Las diferencias esenciales entre la escuela austriaca y otras escuelas de economía tienen su origen en sus diferentes teorías del capital, Huerta de Soto 2020, cap 7. La idea clave austriaca de la teoría del capital es que la producción es un proceso que lleva tiempo. En consecuencia, es necesario un ahorro real para sostener los procesos de producción. Alguien tiene que renunciar al consumo para mantener a los propietarios de los factores de producción dedicados a la producción de bienes de capital. El ahorro proporciona bienes presentes para sostener los proyectos de inversión. En los mercados de capitales se intercambia el poder adquisitivo presente por títulos de bienes futuros. Esta necesidad de ahorro real para sostener los procesos de producción no solo es la diferencia clave entre la escuela austriaca y otras escuelas en el campo de la macroeconomía, sino que también es clave para entender la teoría austriaca del ciclo económico. Según esta teoría se genera una descoordinación intertemporal entre ahorradores e inversores debida a la expansión crediticia que distorsiona el tipo de interés. Los inversores invierten como si el ahorro real hubiera aumentado y emprenden proyectos de inversión demasiado ambiciosos, mientras que los consumidores no aumentan su ahorro real. Inducidos por la expansión crediticia y los tipos de interés artificialmente bajos, parecen rentables proyectos de inversión que no lo serían con tipos de interés más altos que representaran el importe real del ahorro. Los empresarios que toman nuevos préstamos de un sistema bancario con reserva fraccionaria inician nuevos proyectos, aunque el ahorro no haya aumentado. Tarde o temprano el boom artificial llega a su fin, ya que no hay suficiente ahorro real para mantener los factores de producción en los nuevos proyectos. Se hace evidente que ha habido malas inversiones y se liquidan en una recesión. Echemos un vistazo al sistema que propone Rayo. Propone un sistema bancario con reserva fraccionaria basado en el descuento de letras reales en el que los medios fiduciarios puedan ser canjeados por dinero en sentido estricto, como un patrón de oro con reserva fraccionaria.
Para entender el funcionamiento de este sistema, imaginemos a Robinson Crusoe en su isla. Pesca con sus propias manos. En un día, pesca 3 peces y los consume todos. Los 3 peces simbolizan los bienes de consumo que necesita para mantenerse cómodamente. El proyecto de inversión que Robinson crea en su mente es construir una red para pescar con más eficacia. Considera que con su red de pesca, que es un bien de capital, podrá capturar 10 peces en solo medio día, aumentando enormemente su producción. También considera que le llevará 30 días de trabajo a tiempo completo construir dicha red. Si Robinson no está dispuesto a sacrificar el consumo y a ahorrar y construir una reserva de pescado para 30 días. Suponiendo que no sea perecedero, no podrá emprender su proyecto. Sin embargo, alguien, en la sociedad, podría ahorrar por él. Por ejemplo, Viernes podría sacrificar su consumo y prestarle los 90 peces a un plazo de 30 días, o algunos días más para darle tiempo a pescar 90 peces. En lugar de prestar a Robinson la totalidad de los 90 peces al principio del proyecto, Viernes podría también ahorrar y prestar 3 peces al día, prolongando el préstamo durante 30 días. Otra posibilidad es que otros miembros de la isla presten a Robinson. Por ejemplo, Viernes puede prestar 45 peces durante 15 días y Gordon otros 90 peces, 45 para pagar a Viernes y 45 para el consumo de Robinson, durante los segundos 15 días. Alternativamente, Tom puede prestar 2 peces y Pedro 1 pez el primer día para un día, y Juan 7 y David 2 peces para el segundo y tercer día, 3 para pagar a Tom y Pedro y 6 para su consumo en los días 2 y 3, y así sucesivamente. Para que el proyecto sea sostenible, es esencial que cada día haya 3 peces de ahorro real neto que se transfieran a Robinson para mantenerlo. El vencimiento, la calidad, de los préstamos no es esencial, sino la disponibilidad del ahorro real neto, la cantidad de peces ahorrados y transferidos a Robinson. Hasta aquí todo bien. Si hay suficientes ahorros reales transferidos a Robinson para mantenerlo durante 30 días, entonces el proyecto puede completarse con éxito. La red de pesca está construida y la sociedad es más rica, ya que ha surgido un nuevo bien de capital que aumenta la productividad. Ahora, imaginemos que nadie aumenta el ahorro, sino que todo el mundo consume todo el pescado que se produce. No hay ahorro real neto. Entonces, el proyecto no es viable, porque Robinson no tiene nada que consumir durante los 30 días. Imaginemos que Viernes posee un banco con algunas reservas de oro. Ahora, Viernes concede un préstamo a Robinson con la garantía de los peces que quiere capturar con la red, sin que nadie aumente el ahorro real. Todos los peces que se capturan se siguen consumiendo. Viernes emite un sustituto monetario, medio fiduciario, a Robinson que establece que le da derecho a reclamar 90 monedas de oro en el banco de Viernes a la vista. El sustituto monetario es perfecto, cotiza a la par con el dinero en sentido estricto. Como el precio de mercado del pescado en el pasado ha sido de una moneda de oro, Robinson cree que podrá comprar los peces necesarios y pone en marcha su proyecto. Sin embargo, si nadie aumenta los ahorros reales, Robinson no podrá comprar los peces para mantenerse. Simplemente, no estarán ahí. La creación de medios fiduciarios, aunque esté respaldada por los bienes de consumo que se lleven al mercado en 90 días, no crea peces hoy. Como consecuencia de la nueva oferta de oro de Robinson a cambio de peces, los precios de los peces subirán, enviándole la señal de que fue un error involucrarse en este proyecto de inversión. Robinson puede sacar un papel, una letra real, y venderlo al banco de Viernes a cambio de medios fiduciarios de oro, 90, recién emitidos. Si los participantes en el mercado los aceptan como sustitutos monetarios perfectos, y este es el caso que trata Mises, entonces estos medios fiduciarios circulan y siempre alguien los tendrá en su poder. Tal vez lleguen a Tom, y más tarde a Peter, que podrían pedir el canje en oro, pero no lo hacen. Sin embargo, aunque Tom y Peter no canjeen sus sustitutos monetarios, la circulación de los mismos no crea ningún nuevo ahorro real para sostener a Robinson. Solo hace subir los precios. Por tanto, es un error argumentar, como hace Rayo, que la tenencia y aceptación de los medios fiduciarios es ahorro. Como hemos visto, simplemente no crea más peces. Modifiquemos el ejemplo para destacar otro punto.
Imaginemos que Robinson recibe 90 unidades de medios fiduciarios del banco de viernes a cambio de una letra real. Compra 90 pescados de unas reservas que tiene Tom. Obsérvese que Tom no está prestando durante 30 días, solo vendió sus existencias contra un sustituto monetario perfecto. No se comprometió a restringir su consumo durante 30 días, como podría haber hecho con un contrato de préstamo. Solo cuando Tom, u otra persona, reduzca su consumo en 90 pesos durante 30 días, el proyecto será viable. En otras palabras, solamente si todos los medios fiduciarios recién creados se ahorran, el proyecto es viable. Solo si los medios fiduciarios creados no se tocan ni se utilizan para un gasto adicional, el proyecto es viable, lo cual de nuevo es absurdo, pues las letras precisamente se crearon y descontaron para obtener liquidez y gastarla. Pero eso significa que Tom tiene que restringir el consumo. Si Tom se limitara a conservar los medios fiduciarios, esto implicaría que las tasas de ahorro han aumentado, que la preferencia temporal se ha reducido. Solo en este raro caso, la creación de medios fiduciarios por el descuento de las letras reales ha disminuido la preferencia temporal. Como señala Huerta de Soto, 2020, p. 427, una vez que los fondos recién creados se invierten y llegan a los propietarios de los factores de producción, estos tendrían que ahorrar los fondos por completo para que la inversión sea sostenible. Basta con que solo gasten una parte de los medios fiduciarios en bienes de consumo, para que haya una recesión. Como dice Huerta de Soto, 2020, p. 429, para que la inversión financiada por la expansión del crédito sea sostenible sería necesario que la totalidad de la renta monetaria derivada de la misma fuera, en última instancia, íntegramente ahorrada por los agentes económicos. Sin embargo, si las tasas de preferencia temporal son constantes, los agentes económicos gastarán los fondos adicionales. Tom no restringirá su consumo de pescado. Entonces, el proyecto no es viable. Y de nuevo, la creación de medios fiduciarios adicionales no equivale a una disminución de la preferencia temporal aunque estén circulando. Si Tom utiliza los medios fiduciarios durante los 30 días para comprar un bien de consumo a David, y éste vende los medios fiduciarios a Juan para comprar otro bien, entonces los precios de los bienes de consumo tienden a aumentar, lo que indica la falta de ahorro real disponible para financiar todos los proyectos de inversión emprendidos actualmente. Es muy sencillo, la creación de medios fiduciarios no aumenta el ahorro real voluntario, que sería necesario para financiar proyectos adicionales. La reducción del consumo libera bienes para sostener a Robinson durante el proceso de producción. Esta reducción no se produce por la mera creación de medios fiduciarios, aunque los medios fiduciarios estén en manos de los actores y circulen. Saldos de tesorería frente al flujo de ahorro. El error crucial de la teoría de Rayo es no tener en cuenta que los saldos de tesorería son una variable de stock y el ahorro es una variable de flujo. El flujo de ahorro es la parte de los bienes de consumo producidos que se ahorra, Huerta de Soto 2020, p. 545, y se pone a disposición de los propietarios de los factores de producción que están produciendo bienes de capital. Los agentes económicos ahorran parte de sus ingresos monetarios, sacrificando así el disfrute de los bienes de consumo. En otros términos, el ahorro es la proporción de la renta que no se utiliza en el consumo corriente, Machlup 1940, p. 212. Este ahorro, es decir, los bienes reales no consumidos, es siempre y en todo momento una variable de flujo. Los saldos de tesorería son, sin embargo, una variable de stock. En una economía con una oferta monetaria constante esta variable de stock obviamente también es constante, Bagus y Howden 2011b, cuando la oferta monetaria aumenta, los saldos de tesorería, es decir, la variable de stock, aumentan. Sin embargo, este aumento de los saldos de tesorería no dice nada sobre la parte de los bienes producidos que se ahorran y están disponibles para mantener los procesos de producción. Añadir un cero a todos los billetes y cuentas bancarias aumenta los saldos de tesorería, ahorro, en el lenguaje coloquial o cotidiano, pero no el ahorro real. En otras palabras, un aumento de la variable de stock de los saldos de tesorería no implica un aumento de la variable de flujo del ahorro, bienes reales no consumidos. De hecho, los saldos de tesorería pueden aumentar reduciendo el ahorro y el gasto de inversión.
La variable de flujo del ahorro viene determinada por la preferencia temporal. Cuanto menor sea la preferencia temporal, mayor será la proporción de la renta que se ahorra, y mayor será la cantidad de bienes disponibles para mantener las inversiones. La variable de stock viene determinada por la demanda y la oferta de dinero. En relación con la doctrina de las letras reales, es importante entender cuál es el flujo de ahorro que se utiliza para sostener los factores de producción en las etapas que producen bienes de capital. Este flujo de fondos, a veces también llamado fondo de subsistencia, Strigl 2000, no crece descontando letras reales. El descuento de letras reales por parte de los bancos con reserva fraccionaria solo conduce a una redistribución. Cambia las personas que tienen acceso a estos fondos de subsistencia. A través de la creación de medios fiduciarios, los titulares de los medios fiduciarios obtienen un mayor control de los fondos de subsistencia que el que habrían tenido de otro modo. Para entender mejor la relación entre los saldos de tesorería y el flujo de ahorro, es útil destacar que hay tres formas en las que los individuos pueden gastar sus ingresos monetarios. Pueden gastarlos en consumo, en inversiones o pueden aumentar su saldo de tesorería. Ahora bien, los individuos pueden aumentar su saldo de tesorería, stock de ahorros, solo en sentido coloquial, de tres maneras. Pueden desinvertir, reducir el consumo o una combinación de ambos, reducir tanto el gasto en inversión como en consumo. Imaginemos una economía en la que las personas tienen un saldo de tesorería de 100 UM, gastan el 80% de sus ingresos en el consumo y el 20% lo ahorran para invertir. Ahora, cuando las personas disminuyen su saldo de tesorería, stock de ahorro, a 90 UM, pueden utilizar estas 10 UM para aumentar el gasto de consumo de 80 a 90 UM, lo que conduce a un aumento relativo de los precios de los bienes de consumo en comparación con los precios de los bienes de capital y a un acortamiento de la estructura de producción. Alternativamente, también podrían disminuir su saldo de tesorería y aumentar su gasto de inversión en 10 UM, de 20 a 30 UM. Esto llevaría a un aumento relativo de los precios de los bienes de capital y a un alargamiento de la estructura de producción. También podrían incrementar sus gastos de consumo e inversión. Proporcionalmente, sin cambiar los precios relativos de bienes de consumo y bienes de inversión. Como puede verse, la reducción de los saldos de tesorería, stock de ahorro, monetario en sentido coloquial, puede ir acompañada de un acortamiento o alargamiento de la estructura productiva o no afectar en absoluto a la misma. Del mismo modo, los ciudadanos pueden aumentar sus saldos de tesorería. Aquí también tienen tres posibilidades, o bien reducen su gasto de consumo o su gasto de inversión o una combinación de ambos. Cuando reducen su gasto de consumo, los precios de los bienes de consumo caen en relación con los precios de los bienes de capital y la estructura de producción se alarga. Como señala Mises, 2001, pp 621 a 622, sobre este caso particular cuando una persona poseedora de cierta suma dineraria la dedica, no al consumo, sino a la adquisición de factores de producción, el ahorro queda directamente transformado en acumulación de capital. En cambio, si el individuo dedica el ahorro a incrementar su tenencia de numerario, por estimar que tal es el destino que a él más le conviene dar a dicho ahorro, desata una tendencia bajista en el precio de las mercancías y alcista en el poder adquisitivo de la moneda. Cuando una persona ahorra una cierta suma monetaria en vez de dedicarla al consumo, ese proceso ahorrador provoca invariablemente la acumulación de capital y la correspondiente inversión. Es indiferente que el interesado incremente o no su tenencia de numerario. El acto de ahorrar implica siempre la aparición de unos bienes producidos y no consumidos, bienes que permiten ulteriores actividades productivas. Así, cuando las personas aumentan su saldo de tesorería absteniéndose de consumir, esto implica una caída de las tasas de preferencia temporal y la correspondiente tendencia a una estructura de producción más capital intensiva. Como hemos mencionado antes, si se crean nuevos medios fiduciarios y se inyectan en la economía, y los titulares no los gastan, es decir, se ahorran por completo, los nuevos proyectos son sostenibles debido a la reducción relativa del gasto de consumo. La otra alternativa para aumentar los saldos de tesorería es reducir el gasto de inversión. Esto llevaría a un aumento relativo de los precios de los bienes de consumo y a un acortamiento de la estructura de producción.
Por ejemplo, las personas pueden desprenderse de equipos de capital al no reinvertir en máquinas que se deprecian y, de este modo, aumentar sus saldos de tesorería. También pueden vender activos financieros para aumentar sus saldos de tesorería. Por tanto, los saldos de tesorería, de dinero en sentido estricto y de sustitutos monetarios, pueden aumentar, aunque al mismo tiempo el ahorro real está disminuyendo. Este hecho es incompatible con la doctrina de las letras reales. Esto es así porque la doctrina de las letras reales implica que los aumentos en la variable de stock, es decir, los saldos de tesorería, indican que la variable de flujo, es decir, el ahorro real, ha aumentado y que la expansión crediticia basada en letras reales puede financiar inversiones adicionales de forma sostenible. Volviendo a nuestro ejemplo inicial de aumento de los saldos de tesorería, también es posible, si la preferencia temporal social no cambia, aumentar los saldos de tesorería reduciendo en la misma proporción los gastos de consumo y de inversión. Por ejemplo, las personas pueden reducir ambos gastos en un 10%, reduciendo el gasto en consumo de 80 a 72 UM y el gasto en inversión de 20 a 18 UM, añadiendo así 10 UM a sus saldos de tesorería. En ese caso, no se produce ningún efecto en la estructura productiva. Como vemos, no existe una relación necesaria entre la demanda de dinero y la preferencia temporal. El nivel de los saldos de tesorería real puede cambiar sin cambios en la preferencia temporal y sin cambios en el ahorro real. Hay que distinguir entre el poder adquisitivo del dinero y la oferta de ahorro real. La oferta y la demanda de dinero determinan el poder adquisitivo del dinero. Sin embargo, un aumento de los saldos de tesorería no dice nada sobre el cambio en la proporción de los gastos de inversión y de consumo, ni sobre el flujo de ahorro real para la inversión. Son la oferta y la demanda de bienes futuros las que determinan la cantidad de ahorro bruto disponible para la inversión. La oferta y la demanda de bienes futuros es en sí misma una expresión de la preferencia temporal. Es la proporción del gasto en bienes de consumo, bienes presentes y en bienes de inversión que se espera que produzcan bienes de consumo en el futuro. La curva de rendimiento y el arbitraje, la escuela bancaria sostiene que si un sistema bancario con reserva fraccionaria solo crea el tipo adecuado de préstamos, no habrá ciclo económico. El tipo correcto de préstamos son los préstamos a corto plazo, que se liquidan por sí mismos, respaldados por bienes que se venderán en él. Futuro a corto plazo, las letras reales. El tipo de interés de las letras reales se llama tipo de descuento. La escuela bancaria, feketiana, distingue entre el tipo de interés y el tipo de descuento, como si se tratara de dos fenómenos radicalmente distintos y fijados en mercados herméticamente separados. Esta separación permite a la escuela bancaria justificar su argumento de que la expansión crediticia de un tipo préstamos no es problemática, y mantener que con el tipo correcto de expansión crediticia, los tipos de interés a largo plazo, que son importantes para las inversiones de capital, no se ven afectados. En otras palabras, según la escuela bancaria, la expansión crediticia para financiar, por ejemplo, hipotecas, reduce los tipos de interés a largo plazo, lo que da lugar a un ciclo económico. Sin embargo, la expansión crediticia para financiar bienes comercializados en el futuro próximo solo influye en el tipo de descuento, pero no en los tipos de interés a largo plazo, y por tanto, no inicia un ciclo económico. Sin embargo, el argumento de los mercados de crédito separados herméticamente es erróneo. Los mercados de crédito actúan como tubos o vasos comunicantes. Cuando los tipos de interés a corto plazo, tipos de descuento, se reducen por la expansión crediticia, esto tiene un efecto reductor también en los tipos de interés a largo plazo y ello por dos razones principales. En primer lugar, por la práctica del descalce de plazos también llamado transformación de vencimientos, es decir, endeudarse a corto plazo a tipos de interés bajos para invertir a largo plazo a tipos de interés más altos. El descalce de plazos eleva los tipos a corto plazo y reduce los de largo plazo. Cuando el tipo de descuento se reduce por la expansión crediticia basada en letras reales, el descalce de plazos se vuelve más atractivo que en caso contrario. El descalce de plazos no solo es perfectamente legítimo, Bagus y Howden 2009, 2012, Bagus, Howden y Huerta de Soto 2018, sino que también puede tener éxito.
El descalce de plazos tiene una función importante al hacer que los ahorros rotatorios a corto plazo estén disponibles para financiar proyectos a largo plazo, como también analizaremos con más detalle a continuación. En segundo lugar, aunque no se produzca un descalce de plazos o una transformación de vencimientos, como parece ser el objetivo político de la escuela bancaria, una disminución de los tipos de interés a corto plazo influye en los tipos a largo plazo. Esto es así porque los ahorradores invertirán sus fondos de forma diferente. Cuando los tipos a corto plazo, el tipo de descuento, bajan, las inversiones a largo plazo se vuelven relativamente más atractivas. El comportamiento inversor cambia en el margen. Más gente invertirá a largo plazo, donde los tipos siguen siendo más altos, y menos gente invertirá sus fondos a corto plazo, donde los tipos han bajado por el descuento de letras reales y la creación de medios fiduciarios. La gente trasladará sus ahorros de los vehículos de inversión a corto plazo a los de largo plazo. Como consecuencia, los tipos a largo plazo siguen a los tipos a corto plazo y bajan sin que ningún actor individual tenga que pedir prestado a corto y prestar a largo. En otras palabras, incluso suponiendo que todos los plazos están ajustados, la expansión crediticia basada en letras reales hace bajar los tipos a largo plazo. En resumen, cuando se produce una expansión crediticia en forma de préstamos a corto plazo, toda la curva de rendimiento se desplaza hacia abajo. No solo se reducen los tipos a corto plazo, sino también los de largo plazo, aunque no haya un aumento del ahorro real. Se produce una reducción artificial de los tipos de interés que posiblemente conduzca a un auge artificial insostenible. Los mercados de crédito están interconectados. Como hemos visto, los mercados de crédito no están herméticamente separados. Además, los medios fiduciarios creados pueden invertirse con flexibilidad. El crédito creado mediante la compra de letras reales es fungible. Cuando una empresa obtiene nuevos medios fiduciarios, que han sido creados mediante el descuento de una letra real, la empresa tiene fondos adicionales para invertir. Normalmente, las empresas invertirán los fondos donde se espera el mayor rendimiento, y esto suele ser en proyectos a largo plazo. Puede que no utilicen las mismas unidades monetarias que se han creado, pero pueden utilizar otros fondos, que ahora están liberados, ya que el dinero es un bien fungible. Supongamos una empresa en un sistema de reserva del 100% que financia el transporte de las mercancías al mercado mediante fondos propios. Ahora, se introduce la banca con reserva fraccionaria basada en letras reales. El descuento de letras creando medios fiduciarios permite a la empresa obtener fondos adicionales. Esta práctica libera fondos propios que antes se utilizaban para financiar el transporte de mercancías. Ahora la empresa puede utilizar sus fondos propios de otra manera. Los fondos liberados se invertirán entonces allí donde se espera el mayor rendimiento, y esto es, como se ha indicado antes, normalmente en proyectos a más largo plazo. El dinero, y los medios fiduciarios, es como el agua. Encontrará su camino a través de pequeñas aberturas y agujeros y correrá hacia abajo, donde se pueden encontrar los proyectos más rentables. Como dice Rothbard, 2013, p. 72, una empresa puede simplemente dejar de utilizar fondos propios para financiar el inventario de corto plazo y optar por tomar esos fondos prestados de los bancos. Los fondos tomados como préstamo pueden, entonces, utilizarse en la financiación de inversiones a largo plazo. Del mismo modo, Machlup, 1940, p. 192, p. 201, afirma que debido a la expansión crediticia, y la expansión crediticia basada en letras reales es un tipo, hay menos presión en los mercados de crédito. Y lo que es más importante, la forma final del crédito y su uso no están determinados por el prestamista inicial, Machlup 1940, p. 251. A través de varios canales estos fondos pueden acabar financiando proyectos a largo plazo, Machlup 1940, p. 257 a 58. También Machlup 1932 en primer lugar, el empresario que descuenta letras reales en un banco, puede prestar dinero a otro empresario que invierte en un proyecto a largo plazo. En segundo lugar, el empresario que descuenta la letra real, puede pagar con efectivo en lugar de pedir un préstamo. La empresa que recibe el efectivo podrá entonces invertir a largo plazo. En tercer lugar, hay más facilidad en el mercado de crédito. En general,
lo que permite que algún prestatario marginal invierta en algún sitio. Como la empresa que se financia con el crédito creado, crédito basado en letras reales, necesita menos ahorro real, los prestatarios marginales que no podían encontrar financiación en los mercados de crédito, ahora conseguirán financiación e invertirán donde esperan el mayor rendimiento. Así, debido a la expansión crediticia basada en letras reales, los tipos de interés tienden a bajar y el precio de los bienes de capital a aumentar. La caída de los intereses tiene un efecto más fuerte sobre la rentabilidad de los proyectos a largo plazo que sobre la de los proyectos a corto plazo. Machlup 1940, pp 252-53. Esto hace más probable que el crédito acabe siendo invertido en las industrias de bienes de producción. En la misma línea, Benjamin Strong, el primer gobernador del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y durante años presidente de facto de la Reserva Federal, ya se dio cuenta de que los clientes podían pedir préstamos utilizando letras reales para financiar la especulación y que no hay garantía de que los medios fiduciarios creados por las letras reales se utilicen para financiar estos bienes. Chandler 1958, pp 197-98. Strong argumentaba que no se puede saber dónde se utilizará el dinero conseguido mediante el descuento de letras reales. Humphrey y Timberlake 2019, pp 73-74. Del mismo modo Ahmed, 2016, p. 359, muestra que cuando la Reserva Federal logró reducir los préstamos bancarios a los corredores de bolsa en 1928 y 1929, otras fuentes de crédito sustituyeron a la especulación. Por ejemplo, las empresas estadounidenses prestaron a los corredores su excedente de liquidez, por supuesto, alimentado por el descuento de las letras reales. En resumen, cuando se descuentan letras reales creando medios fiduciarios, estos fondos pueden acabar en otro extremo de la economía, por ejemplo, financiando la especulación bursátil. No es tan importante qué tipo de préstamos se conceden, como afirma la escuela bancaria, sino cuál es la cantidad de dinero, medios fiduciarios, creada por la expansión crediticia. Como dice Rothbard, 2013, pp 71-72. El aspecto relevante de la expansión crediticia bancaria es la cantidad de nuevo dinero inyectado en forma de créditos para empresas, pero en absoluto el tipo de préstamos comerciales que se realizan. Los préstamos de corto plazo de liquidación automática son tan inflacionarios como los préstamos de largo plazo. El punto crucial es la inyección de nuevo dinero en las empresas, más allá del tipo de préstamo comercial realizado. Este dinero luego se filtra en la economía con los efectos descritos por el análisis austriaco. Lo irrelevante del tipo de préstamo puede verse en el hecho de que las empresas, si desean financiar inversiones de largo plazo, pueden hacerlo de manera indirecta a través de los bancos con la misma eficiencia con la que lo harían si se financiaran con préstamos directos. Todo el crédito en el mercado está interrelacionado y no hay modo de sellar herméticamente los diferentes tipos de crédito. La creación de crédito sin ahorro previo es problemática independientemente del tipo de crédito. El tipo de crédito no es lo principal porque la cuestión esencial es si alguien ha renunciado al poder adquisitivo y al control sobre los bienes de consumo. Como dice Machlup, 1940, p. 171, no matter whether they, los bancos, do this, crear crédito sin ahorro previo, by making advances or overdrafts. By discounting bills or by purchasing securities, they are providing purchasing power which has not been given up by anybody beforehand. Part of the supply of money capital thus frequently is created, credit. Del mismo modo, Mises, 2001, p. 939, escribe sobre la idea del control cualitativo del crédito. Es de importancia secundaria la forma en que los nuevos préstamos encuentran su aplicación dentro del mercado crediticio. Lo decisivo es que el mercado recibe el impacto de los nuevos medios de pago. Si la banca, por ejemplo, amplía los préstamos a los agricultores, pueden estos pagar deudas, abonar sus compras al contado, etc. Si la industria recibe fondos frescos para destinarlos a capital circulante, se encuentra automáticamente en situación de aplicar a distintos cometidos las sumas antes destinadas a aquella finalidad. En cualquier caso se incrementan las disponibilidades líquidas que sus poseedores destinarán a cualquier inversión que consideren de mayor rentabilidad. La expansión crediticia basada en letras reales es tan inflacionaria como cualquier otra expansión crediticia. Sin embargo, hay que reconocer algún mérito al enfoque de Rayo,
restringir la expansión crediticia a las letras reales es un paso en la dirección correcta, ya que descarta otros tipos de expansión crediticia y, por tanto, la cantidad global de expansión crediticia, Rothbard 2013, p. 72. Y la cantidad de expansión crediticia influye en la calidad del crédito. Restringir la cantidad de expansión crediticia aumenta la calidad de los préstamos. Por el contrario, cuanto mayor sea la expansión crediticia, mayor será la necesidad de reducir los requisitos de crédito. Es cierto que la expansión crediticia basada en letras reales conduce a plazos más cortos de los préstamos pendientes. Se devuelven antes reduciendo la oferta de dinero. Sin embargo, del mismo modo que los bancos pueden renovar y conceder nuevas hipotecas, respaldadas por el valor de mercado de las viviendas, cuando son devueltas por los prestatarios, los bancos pueden renovar o conceder nuevos préstamos a corto plazo mediante el descuento de más letras reales. Mientras los préstamos a corto plazo se renueven, tendrán los mismos efectos sobre el aumento de la oferta monetaria que los préstamos a largo plazo. De la misma manera que la ley bancaria de Peel puede considerarse un paso en la dirección correcta porque restringía las posibilidades de expansión crediticia, al hacer ilegal la emisión de billetes bancarios sin respaldo, la doctrina de las letras reales también puede restringir algo la cantidad de expansión crediticia al permitir únicamente los préstamos de alta calidad. Sin embargo, es un error pensar que no se producirán ciclos económicos mientras la expansión crediticia siga siendo posible. Los defensores de la ley bancaria de Peel habían prometido el fin de los ciclos, pero fracasaron porque no entendieron que los depósitos a la vista al igual que los billetes bancarios son sustitutos monetarios perfectos. Los defensores de la doctrina de las letras reales cometen un error similar porque no entienden que los medios fiduciarios son sustitutos monetarios perfectos. Creen que un sistema bancario que siga la doctrina de las letras reales conduciría a una economía estable sin auges ni colapsos, del mismo modo que los proponentes de la ley bancaria de Peel creían que su propuesta eliminaría los ciclos económicos. En defensa de los teóricos de la doctrina de las letras reales se podría argumentar que los ciclos inducidos por la expansión crediticia basada en letras reales solo producen un daño insignificante o nulo, ya que distorsionan la estructura de la producción solo ligeramente, concretamente en 3 meses. Con fondos asegurados solo durante 3 meses, no se inicia ningún proyecto de inversión a largo plazo, dice el argumento. Sin embargo, este argumento falla por 2 razones. En primer lugar, como ya se ha dicho, el dinero es fungible y cuando los fondos se liberan tienden a invertirse donde se espera el mayor rendimiento, que suele ser en proyectos a más largo plazo. En segundo lugar, aunque no tengamos en cuenta esta fungibilidad, los 3 meses se suman en todas las etapas de la producción como Huerta de Soto, 2014. pp 230 a 231, ilustra con un ejemplo útil. Huerta de Soto supone una economía de giro uniforme con 5 etapas en las que las mercancías de alta calidad se venden de una etapa a la siguiente. El proceso de producción dura 9 meses y los capitalistas tienen que esperar 3 meses más para el pago, ya que permiten a sus clientes pagar las mercancías recibidas en 3 meses. La economía funciona completamente sin bancos. En el experimento mental, se añade un sistema bancario de reserva fraccionaria que ofrece a los capitalistas descontar letras reales garantizadas por las mercancías de alta calidad. De este modo, los capitalistas no tienen que esperar 12 meses para cobrar, sino que reciben sustitutos monetarios ya después de 9 meses. Si la preferencia temporal no cae y los capitalistas no ahorran los fondos creados durante 3 meses, los invertirán comprando bienes de capital a sus proveedores. En todas las etapas hay un alargamiento de 3 meses, lo que suma 15 meses en las 5 etapas. El alargamiento artificial es entonces de 1 año y 3 meses o el 25% de los 5 años que duraba el proceso de producción antes de que se introdujera el sistema bancario de reserva fraccionaria. Una vez que las letras reales se están reembolsando, los bancos las renuevan y así sucesivamente. Por lo tanto, ahora hay 25 etapas en lugar de las 5 etapas. Así, la distorsión de la estructura de producción es mucho mayor que la de 3 meses, incluso si no consideramos la fungibilidad del dinero. Por tanto, podemos concluir que cualquier tipo de expansión crediticia, independientemente de la calidad o el tipo de los préstamos concedidos, distorsiona la estructura de la producción si no está respaldada por ahorro real.
La doctrina de las letras reales, si permite la expansión crediticia sin ahorro previo, desencadenará los ciclos económicos austriacos. Lo que cuenta es la cantidad de nuevos medios fiduciarios inyectados en el mercado de crédito. Cualquier inyección de medios fiduciarios ejercerá efectos expansivos. Como dice Mises, 2001, p. 529 nota 17, la idea de una expansión crediticia, normal, es absurda. La creación de medios fiduciarios adicionales, sea cual fuera su cuantía, provoca invariablemente en la estructura de los precios los cambios a que se refiere la teoría del ciclo económico. La demanda de dinero y el tipo de interés, o las necesidades del comercio como límite exógeno a la expansión crediticia, en esta sección nos ocupamos del argumento ofrecido por la escuela bancaria, según el cual la expansión crediticia está limitada por las necesidades del comercio, está limitada la expansión crediticia por la cantidad de letras reales, que a su vez está limitada por la cantidad de bienes reales producidos. ¿Es cierto que primero surge una letra real y luego un préstamo, o lo? Es que primero los bancos bajan los tipos de interés, lo que hace más atractiva la emisión y el descuento de letras reales. Rayo 2019 considera que cuando aumenta la necesidad de comercio y la demanda de dinero, los bancos amplían el crédito descontando letras reales. El aumento de la oferta monetaria en sentido amplio es una respuesta a un aumento de la demanda de dinero respaldado por letras reales y, en última instancia, de bienes reales. Los bancos no amplían el crédito por sí mismos, sino que solo reaccionan ante una mayor demanda de dinero. Lo que no ven los defensores de la doctrina de las letras reales es que la demanda de medios fiduciarios no es independiente de la acción de los bancos, es decir, de la facilidad con la que conceden los préstamos. Los bancos, reduciendo los criterios de crédito o bajando el tipo de interés de los préstamos, pueden inducir una mayor demanda de préstamos. Además, pueden mantener sus medios fiduciarios en circulación renovando sus préstamos a tipos más bajos. Los prestatarios comparan el tipo de interés aplicado a los préstamos con la tasa de beneficio que esperan obtener de la inversión de estos préstamos. Cuanto menor sea el tipo de interés aplicado, más rentables parecerán las inversiones y mayor será la demanda de préstamos ceteris paribus. En otras palabras, aunque no hubiera una demanda previa de medios fiduciarios, los bancos pueden inducir esta demanda reduciendo los tipos de interés. Huerta de Soto 2020, p. 531. Cuanto menor sea la tasa de descuento, más letras reales se presentarán en los bancos y mayor será la demanda de medios fiduciarios. Como afirma Rothbard, 2013, p. 71, l. Los bancos no esperan pasivamente a las empresas que demandan crédito. Esta demanda varía de manera inversamente proporcional al tipo de interés que los bancos cobran. Mises, 1998, pp. 436 a 37, afirma de forma similar. La escuela bancaria se equivocó totalmente al abordar estas cuestiones. En particular, al suponer que las propias necesidades mercantiles imponen una rígida limitación a la cantidad de billetes convertibles que la banca puede emitir. No advertía que la demanda de crédito solo depende de hasta donde el banco esté dispuesto a llegar. Si la entidad se despreocupa de su propia liquidez, fuertemente puede ampliar la concesión de crédito circulatorio rebajando el interés por debajo del nivel del mercado. Machlup, 1940, p. 265, considera que todo el argumento de que los bancos descuentan pasivamente una determinada cantidad de letras reales que se les presenta se basa en una mera superstición. Los bancos podrían reaccionar ante una mayor demanda de dinero restringiendo la oferta si eso les interesa. It was supposed for a long time that there was a strict dependence of the total volume of bills and requests for their discount on the volume of trade. It has frequently pointed out that this is a mere superstition. The number of bills coming forward for discount is largely dependent on the credit policy of the banks. An increase in the demand for loans against bills can in principle just as well lead to a tightening of the discount market as to the granting of the loans. It all depends on the policy of the banks. De hecho, cuando en una recesión aumenta la demanda de préstamos, descuento de letras reales, de las empresas con problemas, los bancos pueden disminuir su oferta aumentando los tipos. Y no es cierto que una sobreexpansión conduzca directa y necesariamente a un reflujo, en el que los medios fiduciarios se presentan para ser canjeados en dinero en sentido estricto. Como señala Mises, 2001,
p. 513, cuando los precios suben, la gente suele aumentar su saldo real de tesorería porque restringe las compras con la esperanza de que los precios vuelvan a bajar. Así, al menos durante un tiempo prolongado, la demanda de dinero puede ajustarse a la oferta de medios fiduciarios. Tampoco hay que olvidar que la capacidad de emitir medios fiduciarios no está limitada por el deseo de que la gente quiera tener mayores saldos de tesorería. Siempre hay demanda para tener medios fiduciarios, siempre que se consideren sustitutos monetarios perfectos, porque dan a su titular una ventaja sobre los que tienen saldos de tesorería más bajos. La demanda de medios fiduciarios no está, por tanto, restringida por las necesidades del comercio. Los medios fiduciarios adicionales dan a los empresarios una ventaja competitiva sobre sus rivales, independientemente de la evolución de las necesidades del comercio. Esto es así porque siempre que se produce un aumento de la oferta monetaria en su sentido más amplio, se produce una redistribución. Cantillon 2017. Los primeros receptores de los medios fiduciarios se benefician, ya que todavía pueden comprar a los antiguos precios más bajos, mientras que los últimos receptores pierden. Un empresario que recibe un préstamo de un banco en forma de medios fiduciarios, disfruta de un aumento de su saldo de tesorería. Puede comprar la tecnología más reciente a los antiguos precios más bajos, mientras que su rival que no se endeudó no puede hacerlo. El segundo receptor de los medios fiduciarios también tiene una ventaja, ahora algo menor, porque los precios aún no han aumentado todavía de forma generalizada, y así sucesivamente. Así pues, los efectos Cantillon son una razón por la que existe una demanda de medios fiduciarios independiente de las necesidades del comercio. La demanda de medios fiduciarios no es exógena al sistema bancario. No solo puede ser estimulada por la política bancaria, sino que también puede alimentarse de sí misma. Bagus y Howden 2010b. Cuando la expansión crediticia basada en letras reales hace que aumente la oferta monetaria, los precios de los activos tienden a subir. La gente puede sentirse más rica, efecto riqueza, y demandar más préstamos a los bancos garantizados por el aumento en los precios de sus activos. La demanda de medios fiduciarios aumenta. Bagus 2008b, 2007. Si las necesidades del comercio no ponen límite a la expansión crediticia, ¿qué pasa con la competencia bancaria? Mises, 2001, p. 531, sostiene que la competencia en un sistema bancario con reserva fraccionaria restringiría la expansión crediticia, aunque no la detendría. Desde luego, la libertad bancaria no impediría una expansión crediticia lenta y de corto alcance practicada por bancos extremadamente cautelosos que habrían de tener siempre informado al público acerca de su situación financiera. En su obra La teoría del dinero y del crédito, 1997, p. 368, Mises afirma de forma similar que, está claro que la libertad bancaria per se no puede evitar la vuelta a una política inflacionista. Esto es así, porque los bancos con reserva fraccionaria pueden cooperar y expandir el crédito al mismo ritmo, en cuyo caso no pierden reservas frente a sus competidores. Existe un incentivo para expandir el crédito al mismo ritmo, ya que esto permite aumentar los beneficios. Huerta de Soto 2020, pp 517 a 522. Y aquellos bancos que no descuenten letras reales perderán cuota de mercado. Este es, básicamente, el argumento de Longfield en su respuesta a Parnell, quien pensaba que las cámaras de compensación restringirían la expansión crediticia. Así, siempre es posible una expansión crediticia coordinada. Bagus y Howden 2010b. 6. El descalce de plazos no es la causa del ciclo, y puede ser sostenible y dinámicamente eficiente. Rayo, 2019, pp 204-05, argumenta que el descalce de plazos, es decir, tomar préstamos a corto plazo e invertir a largo plazo, y el desajuste de riesgos, es el verdadero origen de las distorsiones en la estructura de la producción y del ciclo económico, y no la expansión crediticia de reserva fraccionaria. Sin embargo, el descalce de plazos en un mercado libre no es un problema, ya que existe un flujo constante de ahorro, a corto plazo, que puede anticiparse correctamente. Bagus 2012, Bagus, Howden y Huerta de Soto 2018, Huerta de Soto, 2014, pp 231 a 32. El descalce de plazos en un mercado libre es socialmente beneficioso al aumentar el nivel de vida.
Analizaremos estas cuestiones con detalle a continuación. Error y desajuste en los plazos de vencimiento. El desajuste de vencimientos puede ser excesivo. Como he escrito en otro lugar, Bagus 2010, p. 2. A 100% reserve system can still bring about artificial booms by maturity mismatching if there is a central bank or government support or guarantees for the banking system. En otras palabras, un requisito de reserva del 100% no es suficiente para eliminar los ciclos económicos, porque intervenciones gubernamentales en el sistema financiero podrían causar ciclos económicos. Por ejemplo, la existencia de un prestamista de última instancia, los rescates gubernamentales y las garantías implícitas o explícitas para el sistema bancario pueden promover un descalce de plazos excesivo. En una economía intervenida, el descalce de plazos excesivo puede causar ciclos de auge y recesión. Las cosas son diferentes en un mercado libre. Como Bagus y Holden, 2010, p. 73, argumentan sobre el caso del mercado libre, a financial intermediary might borrow short and lend long by continually rolling over their borrowings, relying on the correct anticipation of the future availability of savings for success. In a free market there is no general reason why one would systematically under or overestimate the future availability of savings, and thus, the possibility to roll over loans, Bagus 2010. De hecho, si no hay intervención gubernamental y riesgo moral causado por el Estado, no hay razón para que los empresarios se equivoquen sistemáticamente y sobreestimen la disponibilidad futura de ahorros. Bagus y Holden concluyen, on the free market, there will always be maturity mismatching to some extent as entrepreneurs try to anticipate future savings availability. Arbitrageurs earn a profit by shouldering the risk of mismatching and arbitraging between terms. Excessive maturity mismatching discoordinates the term structure of savings and the term structure of investments, the time structure of individual savings and investment plans. 3 Fenomene Foster. Excessive, non-sustainable, maturity mismatching, credit expansion, the existence of a lender of last resort and government bailout guarantees. Excessive maturity mismatching caused by government interventions leads to an unsustainable misalignment of the term structures of savings and investments. As a result, financial institutions unsustainably borrow short and lend long, Bagus and Holden 2010, p. 81. En un mercado libre, el descalce de plazos conduce a una caída de los tipos de interés a largo plazo que no es artificial, sino que se basa en la disponibilidad de ahorro a largo plazo. No hay un auge artificial. Por el contrario, un descalce de plazos excesivo promovido por el intervencionismo gubernamental genera un ciclo económico austriaco. Desde la perspectiva de una institución financiera individual, el descalce de plazos es una actividad arriesgada, Bagus y Holden 2009. El intermediario prevé poder renovar la obligación de deuda a corto plazo en condiciones aceptables. Sin embargo, el intermediario puede cometer un error y encontrarse con que no puede renovar la deuda y no puede encontrar otra fuente de dinero para cumplir con sus obligaciones. En este caso, hay un error empresarial individual. El error revelará entonces una mala inversión individual. Un proyecto de inversión no puede completarse debido a una sobreestimación de los recursos disponibles. Se ha sobreestimado el ahorro futuro, es decir, la voluntad de abstenerse de consumir. La preferencia temporal es mayor de lo que esperaba el empresario. La sobreestimación de la disponibilidad futura del ahorro es un riesgo que no es exclusivo del descalce de plazos. Incluso en una economía con un ajuste perfecto de los vencimientos, un aumento inesperado de la preferencia temporal social provocará pérdidas y reestructuraciones. Cuando la preferencia temporal aumenta, la estructura productiva se acorta. Algunos proyectos de inversión dejan de ser rentables debido al aumento de la preferencia temporal. La disponibilidad del ahorro futuro puede estar sobreestimada o subestimada. En un mercado libre, no hay ninguna razón para creer que habrá un error sistemático sobre la disponibilidad del ahorro futuro en una determinada dirección. Los intermediarios pueden equivocarse individualmente, pero no hay razón para que se equivoquen sistemáticamente. El error individual conducirá a pérdidas individuales, pero no a un auge artificial y a una mala inversión generalizada. Descalce de plazos en una economía de mercado, como ya se ha dicho. Una enseñanza esencial de la teoría de capital es que el ahorro es necesario para mantener a los propietarios de los factores de producción mientras dura el proceso productivo.
No hace falta conseguir el ahorro ya al principio del proyecto de inversión, sino que puede asegurarse durante la vida del mismo. Los empresarios tienen que estimar la disponibilidad del ahorro real futuro, es decir, los bienes presentes disponibles para sostener los factores de producción. Se pueden terminar con éxito proyectos más largos y ambiciosos que los que se podrían lograr dependiendo solo de los ahorros disponibles al principio del proyecto si se prevé correctamente el flujo de ahorros futuros. Esto implica que, si se prevén correctamente los ahorros futuros, el descalce de plazos permite terminar proyectos más ambiciosos que los que se habrían podido lograr dependiendo únicamente de la financiación con un ajuste de plazos. Como la producción más capital intensiva tiende a ser más productiva, Mises 2001, Bombauer 1891, depender únicamente del ahorro disponible al inicio de un proyecto, reduce la cantidad de proyectos de inversión creadores de riqueza por debajo del nivel que podrían alcanzar de otro modo. El descalce de plazos en un mercado libre es dinámicamente eficiente. El siguiente ejemplo adaptado de Bagus et al. 2018 ilustra la posibilidad y la ventaja del descalce de plazos en una economía robinsoniana. En una isla hay dos individuos, Robinson y Viernes. Ambos pueden pescar 10 peces al día con sus propias manos. Cada uno de los dos consume los 10 peces al día. Viernes quiere producir un palo afilado, un bien de capital, que le ayude a aumentar su productividad en la captura de peces. Viernes cree que la producción del palo le llevará 10 días, durante los cuales su producción de pescado baja a un pez por día. También calcula que con el nuevo palo podrá duplicar su producción de pescado hasta 20 peces al día. Robinson tiene ahorrados 100 peces ahumados. Viernes no tiene ahorros y le pide a Robinson un préstamo. Robinson le ofrece un préstamo de 100 peces durante 5 días con un pago de intereses de 5 peces. Aunque Viernes cree que no terminará su proyecto después de 5 días, acepta la oferta, porque cree que Robinson estará dispuesto a renovar el préstamo después de 5 días. Después de los primeros 5 días, Viernes paga los intereses y convence a Robinson para que renueve el préstamo. Así, Viernes puede completar su proyecto. Sin el descalce entre el vencimiento del préstamo y el proyecto de inversión, Viernes no podría haber emprendido su proyecto, porque no se aseguró de antemano los ahorros necesarios. Sin embargo, esperaba que la preferencia temporal de Robinson no cambiara y pudiera renovar el préstamo. Por supuesto, también podría haber buscado otro prestamista si hubiera otros ahorradores en la isla. Como resultado del descalce de plazos, se ha construido un nuevo bien de capital que ha enriquecido a la comunidad de la isla. El hecho de que haya habido descalce de plazos se revela después de que el proyecto esté terminado. De antemano, Viernes no puede saber con certeza cuánto tiempo le llevará encontrar un palo adecuado y producirlo. Debido a la incertidumbre, la posibilidad de descalce de plazos forma parte del proyecto de inversión de Viernes y de los proyectos de inversión en general, porque su duración en muchas ocasiones es incierta al principio. Obsérvese que el ejemplo también es válido cuando introducimos un intermediario, Tom, que interactúa entre Robinson y Viernes, de modo que el concepto de prestar a corto e invertir a largo plazo se hace más evidente. Ahora, Tom toma prestados a corto 100 peces de Robinson durante 5 días con un pago de intereses de 3 peces. A continuación, Tom presta los 100 peces a Viernes por el plazo de 10 días con un pago de intereses de 10 peces. Tom espera que Robinson renueve el préstamo por otros 5 días, o sabe de otros ahorradores a corto plazo en la isla que podrían asumir el papel de Robinson. Tom toma un préstamo a corto plazo y presta a largo plazo. Se involucra en un descalce de plazos. Su empeño es arriesgado, porque Robinson podría no estar dispuesto a renovar el préstamo y podría ser que no se encontrara ningún otro ahorrador que le sustituyera. Sin embargo, si Tom acierta en su previsión de ahorros futuros, es decir, sobre la disponibilidad de pescado ahorrado que podría prestarse y transferirse a Viernes para mantenerlo durante el periodo de producción, entonces el proyecto puede llevarse a cabo. No hay ciclo económico, no hay liquidación, sino que ha surgido un nuevo bien de capital financiado a través del ahorro continuo de la sociedad. Por lo tanto, si la tasa social de preferencia temporal y el ahorro real en curso no cambian, el descalce de plazos tiene éxito y logra una mejor coordinación intertemporal. El descalce de plazos aumenta el bienestar.
En una economía monetaria moderna, las cosas son similares. Imaginemos que un banco pide un préstamo de 3 meses a la persona A para invertir en un proyecto que tarda un año en madurar. Después de los 3 primeros meses, A recupera su préstamo y decide aumentar su consumo. Pero, ¿es necesario abandonar ahora el proyecto? No, porque otra persona B podría asumir la función del ahorrador, abstenerse de consumir, liberar bienes de consumo para la persona A y conceder un préstamo de 3 meses al banco. Después de otro periodo de 3 meses, otra persona se podría asumir la función de ahorrador y, por último, una persona de entonces el banco puede completar con éxito la financiación del proyecto de inversión. El papel social del descalce de plazos se hace evidente, ya que la estructura de producción se ha vuelto más capital intensiva de lo que habría sido sin el proyecto de inversión. Durante el tiempo que dura el proyecto, la tasa de preferencia temporal social no ha cambiado. El ahorro real disponible no ha cambiado, solo ha cambiado quien ha asumido el papel de ahorrador. Primero fue la persona A, que aportó el ahorro absteniéndose de consumir, luego fue la persona B, después la C y finalmente la D. Hay muchas formas de transferir el papel de un ahorrador a otra persona. Hay muchas instituciones que facilitan este cambio de ahorradores. Davidson 2014, p. 232. Machlup, 1940, p. 21, señala que los mercados de valores facilitan el cambio de propiedad de los títulos de bienes de capital. Por ejemplo, alguien puede utilizar sus ahorros a corto plazo y comprar una acción recién emitida, mantenerla durante un año y venderla a otra persona, que toma el papel del segundo ahorrador. El mercado de valores fomenta la inversión del ahorro a corto plazo, ya que se facilita la transferencia de la propiedad. De este modo, el ahorro a corto plazo queda disponible para el largo plazo. Machlup 1940, p. 24, p. 65, Machlup 1932, p. 284. No solo la institución del mercado de valores facilita la transferencia de la función de ahorro. Lo mismo ocurre cuando los bonos se revenden después de un corto periodo de tiempo. Los bonos también se pueden volver a emitir y los préstamos se pueden renovar. El cambio de ahorradores también puede hacerse a través de fondos de inversión o fondos de inversión del mercado monetario. Diferentes ahorradores pueden comprar un título en estos fondos, vendiéndolos después cuando quieran aumentar el consumo. Y otros ahorradores que compran los títulos asumen su papel. Estos fondos de inversión pueden renovar continuamente sus inversiones, es decir, comprar nuevos títulos, cuando se devuelven los antiguos. Y lo mismo sucede con la institución del seguro de vida. Las compañías de seguro de vida invierten a muy largo plazo, aunque sus asegurados solo les pagan sus primas anualmente. Tenemos un flujo continuo de ahorros, de diferentes vencimientos desde el punto de vista del ahorrador individual, que se invierte continuamente a través de los mercados financieros. De este modo, el ahorro individual a corto plazo se convierte en ahorro a largo plazo para el sistema económico. Por tanto, el descalce de plazos no plantea ningún problema, ya que existe un flujo constante de ahorro cuyo nivel global viene determinado por la tasa de preferencia temporal social. Por supuesto, hay que prever los cambios en la tasa de preferencia temporal social. Es probablemente la perspectiva bancaria individual la que ha llevado a los defensores de la doctrina de las letras reales a creer que el descalce de plazos puede plantear un problema. Y si bien es arriesgado desde la perspectiva de un banco individual, la evaluación cambia cuando se considera el sistema económico en su conjunto, donde los ahorradores individuales continuamente son sustituidos por otros ahorradores. Como los empresarios pueden estimar correctamente la evolución del ahorro disponible, que viene determinada por la tasa social de preferencia temporal, pueden participar con éxito en el descalce de plazos de los préstamos a corto plazo. Como Davidson, 2014, p. 77, señala. Consider, next, an economy where only the social time preference is assumed to be constant. The time preferences of individual actors can change, but gross saving is constant over time, as in the YORI. While the composition of the investment vehicles in which these savings are held need not remain the same, the renewal or replacement of those of finite duration with others of equal value, but not necessarily the same duration, must take place, this being the necessary implication of the quantity of gross saving being maintained. With regard to production, some processes are ongoing, others are newly initiated, and yet others are terminated,
but gross saving and investment continue to equal each other in quantity, that is, in money value. As capitalist entrepreneurs freely compete with one another to supply present money, and original factor owners freely compete to demand it. Machup, 1940, p. 169, lo expresó de forma similar, the condition for the maintenance of a given level of production, or for the continuance of a production process that have once been started, is merely that there should be a constant absolute volume of current saving. Nota omitida. En resumen, el descalce de plazos con una tasa social de preferencia temporal constante, no conduce a un ciclo artificial de auge y caída, Davidson 2014, porque el nivel de ahorro, bruto, se mantiene más o menos constante indefinidamente. La caída del tipo de interés a largo plazo debida al arbitraje refleja la preferencia temporal social real. Los tipos de interés del mercado se ajustan a la preferencia del consumidor. Descalce de plazos frente a la expansión crediticia basada en letras reales sin respaldo de ahorro real. Tras el argumento anterior, se podría plantear la siguiente pregunta: si el descalce de plazos no provoca sistemáticamente ciclos económicos en una economía libre, ¿por qué la expansión crediticia basada en letras reales sin respaldo de ahorro real provocaría un ciclo económico en una economía libre? Si el descalce de plazos en el mercado libre puede ser beneficioso para la sociedad, ¿no podría serlo también la expansión crediticia en el mercado libre limitada por la cantidad de letras reales? Uno podría creer que la expansión crediticia sin respaldo solo se vuelve problemática cuando es fomentada por la banca central y las intervenciones del gobierno que conducen a una expansión excesiva del crédito, de la misma manera que argumentamos que solo el desajuste excesivo de los vencimientos conduce a distorsiones intertemporales en la estructura productiva. Podría ser que existiera una expansión crediticia en letras reales no problemática en el mercado libre, en línea con las preferencias de los consumidores, y una expansión crediticia excesiva basada en letras reales en el marco de la banca central. Son preguntas buenas y legítimas. El punto más fundamental de estas preguntas es el siguiente: ¿qué es realmente un mercado libre en la banca? ¿Es realmente un mercado libre sin trabas si se permite la expansión crediticia basada en letras reales sin respaldo? ¿O debe considerarse la posibilidad de la banca con reserva fraccionaria basada en letras reales como un privilegio concedido por el gobierno o como una actividad criminal que viola los principios generales de derecho? Siguiendo a Huerta de Soto 2020, hemos argumentado que la banca con reserva fraccionaria se basa en contratos inválidos o imposibles de cumplir que no se defenderían en una economía de mercado. De hecho, a los depositarios de otros bienes fungibles, como las almazaras de aceite, los molinos de petróleo o los silos de cereales, no se les permite operar con reservas fraccionarias. Williams 1984. Existe una excepción, es decir, un privilegio, que solo se ha concedido a los bancos, Kohler 2015. Así, mientras que el descalce de plazos no es legalmente problemático, la expansión crediticia, en letras reales, es jurídicamente problemática. Además de esta diferencia jurídica fundamental, también existen importantes diferencias económicas entre el descalce de plazos y la expansión crediticia con reserva fraccionaria. En primer lugar, con el descalce de plazos la oferta monetaria en su sentido amplio no aumenta, ya que no se crean medios fiduciarios. Sin embargo, la expansión crediticia basada en letras reales aumenta la oferta monetaria, ya que se crean medios fiduciarios. En segundo lugar, mientras que la expansión crediticia reduce artificialmente los tipos de interés al crear nuevos medios fiduciarios e inyectarlos en el mercado de préstamos, el arbitraje basado en el descalce de plazos en un mercado libre aplana la curva de rendimiento, reflejando así con mayor precisión las expectativas sobre la disponibilidad del ahorro futuro. Davidson 2014, p. 86. En tercer lugar, como hemos visto, los intermediarios financieros que se dedican al descalce de plazos tendrán éxito y la estructura de producción será sostenible si la tasa social de preferencia temporal no cambia significativamente. Por el contrario, la expansión crediticia de reserva fraccionaria con una preferencia temporal constante conduce a una descoordinación intertemporal, porque se crean nuevos medios fiduciarios que se prestan a los empresarios sin un aumento previo del ahorro real. Con la expansión crediticia, basada en letras reales, nadie renuncia a su poder de compra, sino que el prestatario recibe un nuevo poder de compra. Por el contrario, en el descalce de plazos alguien se abstuvo de consumir a corto plazo cediendo poder de compra.
La expectativa es que esta posición sea adoptada por otro ahorrador en el futuro. Y, efectivamente, otro ahorrador adoptará esta posición si la tasa de preferencia temporal social se mantiene más o menos constante. El punto clave es que, con la expansión crediticia basada en letras reales, nadie se abstiene de consumir ni libera recursos para nuevos proyectos de inversión, sino que alguien recibe un nuevo poder adquisitivo en forma de medios fiduciarios recién creados. Los tipos de interés caen por debajo del nivel que habrían alcanzado en caso contrario. Parece que hay más proyectos de inversión rentables que con tipos de interés más altos. Mientras los consumidores siguen consumiendo al mismo ritmo, ya que la tasa de preferencia temporal social permanece constante, los empresarios invierten como si el ahorro real hubiera aumentado. El resultado es una descoordinación intertemporal. Surge un ciclo económico austriaco. La estructura de producción se vuelve demasiado capital intensiva e insostenible porque no hay ahorro adicional para mantener los proyectos de inversión adicionales. Solo si la tasa de preferencia temporal social cae, y el ahorro real aumenta, la nueva estructura de producción se hará sostenible a posteriori. Bagus y Howden 2010, p. 67. En otras palabras, sí. Después de una expansión crediticia la preferencia temporal social disminuye lo suficiente, es posible que no se produzca una recesión. Tomemos el siguiente ejemplo como ilustración. Imaginemos un banco con reserva fraccionaria que crea 1.000 euros de nuevos medios fiduciarios y descuenta una letra real de un empresario. El empresario libera el capital que antes estaba asignado a la financiación del transporte. Invierte en un proyecto a 10 años, podría ser también un proyecto a 3 meses, no cambia el principio, y paga al final del primer mes a sus trabajadores. Cuando los trabajadores gastan su dinero en bienes de consumo, los precios de los bienes de consumo suben relativamente a los precios de los bienes de capital. La rentabilidad de los proyectos a más corto plazo, en la etapa de consumo y en las etapas próximas al consumo, aumenta en relación con los proyectos a más largo plazo, en las etapas de producción más alejadas del consumo. En consecuencia, el proyecto a 10 años puede ser abandonado. Si esto ocurre sistemáticamente en la economía, se produce una recesión. Sin embargo, como se ha comentado anteriormente, existe la posibilidad de que la recesión no se produzca. Esto es así, porque los trabajadores podrían aumentar sus saldos de tesorería y retener los medios fiduciarios recién creados sin aumentar su gasto ni haciendo subir los precios de los bienes de consumo. O podrían ahorrar el dinero y prestárselo a la empresa que amortiza la letra real después del tercer mes. O podrían comprar el proyecto de inversión al empresario. En este caso, los trabajadores reducen su consumo y ahorran toda su renta de medios fiduciarios adicionales. Entonces la inversión pasa a estar respaldada por ahorro real. Sin embargo, basta con que los trabajadores solo gasten una parte de los medios fiduciarios creados por la expansión crediticia de las letras reales en bienes de consumo, para que los precios de los bienes de consumo suban relativamente a los precios de los bienes de capital, manifestándose así una descoordinación intertemporal. Hayek, 2009, p. 378, señala las condiciones para que la expansión crediticia no desencadene un ciclo económico, it would also be necessary, para evitar un ajuste de la estructura de la producción, es decir, una recesión, that the increase in incomes, debido al aumento de la expansión crediticia, which would be caused by this increased spending should not lead to any further increase in the demand for consumers, goods and a further increase of their prices. Otherwise the prices of consumers, goods would always keep a step ahead of the prices of factors. That is, so long as any part of the additional income thus created is spent on consumers, goods, e.a., unless all of it is saved, the prices of consumers, goods must rise permanently in relation to those of the various kinds of input. And this, as will by now be evident, cannot be lastingly without effect on the relative prices of the various kinds of input and on the methods of production that will appear profitable. Hayek continúa, 2009, p. 394. All that is required to make our analysis applicable is that, when incomes are increased by investment, the share of the additional income spent on consumers' goods during any period of time should be larger than the proportion by which the new investment adds to the output of consumers' goods during the same period of time. And there is of course no reason to expect that more than a fraction of the new income, created by credit expansion, and certainly not as much as has been newly invested, will be saved,
Because this would mean that practically all the income earned from the new investment would have to be saved. En otras palabras, los nuevos proyectos de inversión financiados por la expansión crediticia solo son sostenibles si la totalidad de los 1,000 euros recién creados se ahorran durante el plazo del proyecto de inversión. Entonces las inversiones están respaldadas por el ahorro real. Si esto ocurre, la proporción que se gasta en bienes de capital aumentará en relación con la proporción de la renta que se gasta en bienes de consumo. Los precios de los bienes de consumo caerán en relación con los precios de los bienes de capital, reflejando la caída de las preferencias temporales. El tipo de interés que se ha reducido debido a la expansión crediticia tiene ahora una razón real para bajar. Como se gasta relativamente más en bienes de capital y relativamente menos en bienes de consumo, los bienes de consumo se liberan para sostener los proyectos de inversión. Los empresarios tienen un mayor poder adquisitivo y pueden controlar una mayor parte de los recursos dedicándolos a la inversión, alejándolos del sector del consumo. En resumen, si los trabajadores no ahorran toda la renta adicional, 1,000 euros, y aunque solo gasten una pequeña parte de ella, los precios de los bienes de consumo aumentarán en relación con los precios de los bienes de capital. Este aumento relativo de los precios de los bienes de consumo es uno de los desencadenantes de la recesión en la teoría austriaca del ciclo económico, Huerta de Soto 2020. Solo si se ahorran todos los medios fiduciarios recién creados, esto equivale a una caída de la preferencia temporal y los nuevos proyectos son viables. Así, en el mejor de los casos, la expansión crediticia basada en letras reales podría ser un anticipador de una caída de la preferencia temporal social si los trabajadores ahorraran todos sus ingresos adicionales. Se podría pensar que en el descalce de plazos ocurre algo similar. En el descalce de plazos, el intermediario anticipa la cantidad de ahorro futuro que estará disponible y en la expansión crediticia basada en letras reales el intermediario haría lo mismo. En este último caso el intermediario especula que el ahorro real aumente. Sin embargo, hay diferencias muy importantes. En primer lugar, están las diferencias legales mencionadas anteriormente. El descalce de plazos no es problemático desde el punto de vista legal, mientras que la expansión crediticia con reserva fraccionaria viola los principios generales de derecho. En segundo lugar, el intermediario que se dedica con éxito al descalce de plazos no tiene que asumir una disminución de la preferencia temporal social, porque con preferencias temporales constantes la cantidad, bruta, de ahorro disponible sigue siendo ceteris paribus la misma. Sin embargo, la banca con reserva fraccionaria debe asumir una caída repentina de la preferencia temporal en el momento en que amplía el crédito. Además, el banco debe tener en cuenta que otros bancos con reserva fraccionaria podrían ampliar el crédito al mismo tiempo, aumentando así la necesidad de una caída aún mayor en las tasas de preferencia temporal. Howden 2014 sostiene que existe un importante problema de conocimiento, ya que cuanto más lejos esté un banco de la expansión crediticia inicial, más difícil será saber si los préstamos están respaldados por ahorro real o si se trata de una expansión crediticia sin respaldo. En tercer lugar, una vez devuelto el préstamo a 3 meses en nuestro ejemplo, la cantidad de medios fiduciarios se reduce. Cuando el banco vuelve a dar un nuevo préstamo, entonces todos los medios fiduciarios recién creados tienen que volver a ahorrarse, lo que implica la necesidad de una caída continuada de la preferencia temporal para que los proyectos financiados sean sostenibles. Y existe un incentivo para renovar el préstamo, ya que aumenta sus beneficios en relación con los de otros bancos. Los bancos que no renueven los préstamos y se abstengan de ampliar el crédito sacrificarán beneficios. Huerta de Soto 2020, p. 519, Carilli y Dempster 2001. En cuarto lugar, efectivamente, los bancos con reserva fraccionaria pueden aumentar los beneficios y cooperan y expanden el crédito al mismo ritmo durante el auge. Bagus y Howden 2011. En el caso del descalce de plazos, los intermediarios financieros no se benefician de la cooperación y del desajuste excesivo de plazos. Si hay un descalce de plazos excesivo y el ahorro a corto plazo no se anticipa correctamente, los intermediarios que cooperan sufren pérdidas.